Bueno, como te decía, visitar una nueva iglesia puede ser un poco intimidante. ¿Por qué? Porque muchas veces uno no sabe a qué atenerse. Uno no sabe qué esperar, ¿no? Muchas veces la razón por la que algunas de las personas a quienes invitamos a la iglesia no vienen es porque no saben qué esperar, no saben qué van a encontrar cuando vayan. Yo me acuerdo, antes de ser cristiano, cuando algunos de mis amigos me invitaban a la iglesia, yo decía, no, gracias, estoy bien, paso, ¿no? Y lo consideraba algo un poco, no sé, extraño, no sabía qué esperar. Yo pensaba que al entrar a la iglesia iba a encontrar, no sé, gente rodando en el piso, echando espuma por la boca, la gente en la plataforma haciendo kamehamehas para que la gente se caiga al suelo. O sea, no sabía a qué atenerme, no sabía qué esperar y francamente me daba un poco de miedo. Así que por algunos meses, pues mi respuesta a aquellas personas, una o dos personas que me invitaban a la iglesia, era no. Y de repente te puedes sentir identificado, de repente antes de que tú vengas y encuentres lo que has hallado aquí, tú también de repente decías que no. Y cuando yo llegué la primera vez, una noche, a una reunión de jóvenes, no sabía a qué atenerme, estaba no tanto como a la defensiva, pero sí bastante observador. Me gusta observar y ver a mi alrededor. Socialmente no soy muy activo como tipo A. Sé que parece un poco difícil cuando me escuchas hablar en la mañana y enseñar. En realidad esta no es mi personalidad por defecto. O sea, yo estoy mucho más cómodo en un grupo callado observando a los demás que hablando. Entonces mi mamá, por ejemplo, cuando viene y me escucha hablar, dice, es lo más que te he escuchado hablar en como 2 años. Y entonces es interesante, pero estaba observando esa primera vez que llegaba y Dios en verdad superó cualquier expectativa que yo podía tener de una reunión en una iglesia y lo que encontré allí fue algo que yo no esperaba, pero en todo el mejor sentido de la palabra. Encontré un grupo de personas que estaban allí demostrando un amor que yo no conocía, un ambiente en el que me sentía no solo cómodo, la palabra no es cómodo, pero me sentía en paz. Y personas que de repente te miraban y te sonreían y te preguntaban cómo estás y cuál es tu nombre y se interesaban en tu vida y de repente una reunión como esta y música interesante y la enseñanza superó cualquiera de mis expectativas y gracias a Dios por eso en realidad, por la iglesia. Pero lo cierto es que pues a veces uno no sabe a qué atenerse, uno no sabe qué esperar. Y quizá no es que se trata de personas que vienen por primera vez, pero de repente tú ya tienes algún tiempo viniendo aquí a la iglesia y aún de repente te estás preguntando, oye, ¿de qué se trata esta iglesia? ¿No? ¿De qué se trata esta reunión? Y yo vengo y no me gusta, pero ¿de qué se trata? ¿Cuál es lo que motiva todo esto? O de repente has estado, y espero que no sea el caso, pero de repente has estado sirviendo por años aquí en la iglesia y vienes cada semana y estás ahí involucrado y aún así de repente has estado involucrado por años y aún así quizá no tienes ni idea de a dónde vamos, de qué es lo que nos motiva, de cuál es el porqué detrás de todo lo que estamos haciendo. Así que para hablarte de todo esto tendría que empezar hablando de esta palabra que te he compartido, visión. Visión, una palabra importante. ¿Qué es visión? Visión, bueno, hay varias formas de describirlo, pero con todos los detalles y con todas las cosas que pasan alrededor en el día a día, es fácil perderse en la rapidez de la vida y las cosas que van pasando una tras otra. Y perder de vista el enfoque, perder de vista la razón detrás de las cosas que hacemos, el porqué detrás del qué. Y de hecho esto es lo que llamamos visión. Es el porqué detrás del qué.
no solamente estar activos por el fin de estar activos, sino que hay una razón detrás de la actividad que tenemos como cristianos, como iglesia. El por qué detrás del qué. Ahora, en la Biblia, muchas personas, de hecho la gran mayoría de los grandes líderes que Dios ha usado a través de los años para traer un cambio o hacer algo importante en la historia de la nación de Israel o del mundo entero, han sido personas de visión. Personas de visión. ¿Cómo así? Bueno, para dar algunos ejemplos, Abraham. Abraham fue llegado a ser conocido como el padre de la fe. El padre de todos los creyentes, el padre de la fe. Ahora, no es porque él sea el autor de la fe, pero es que él es una de esas primeras personas en el registro bíblico en demostrar el tipo de fe que Dios espera de nosotros. Ahora, Abraham fue conocido fue llegado a ser conocido como el padre de la fe porque creyó, ¿verdad? Porque creyó en ¿qué? En la visión de Dios para su futuro. De hecho, se centra en un evento específico en la vida de Abraham, de donde viene su título como el padre de la fe. Y es ese momento en donde Dios le dice a Abraham, tengo una promesa que hacerte. Quiero hablarte de tu futuro. Y Dios le dice, quiero darte una tierra, quiero darte una descendencia más numerosa que las estrellas del firmamento o que la arena en el mar, en la orilla del mar. Y también quiero darte una bendición de tus entrañas, de tu descendencia. Quiero sacar a una persona que será aquel en quien todas las familias de la tierra serán bendecidas. Ahora tú escuchas esto y dices, Dios, ¿es en serio o me he comido algo que me ha caído mal? O sea, no sé si te das cuenta, Dios, pero tengo 100 años y no tengo hijos. Y mi esposa está igual. ¿Cómo vas a decirnos? Es más, y todavía Dios le cambia el nombre a Abraham. ¿No? De Abraham a Abraham, le pone una H ahí, Abraham, como para hacer énfasis, ¿no? Y pasó de ser padre exaltado, Abraham, a padre de muchedumbres. Y no tenía hijos, Abraham. Pero Dios le dice, quiero darte una descendencia, quiero darte una tierra, quiero darte una bendición. ¿Y sabes lo que sucede con Abraham? Es que dice la Biblia que Abraham creyó. Le creyó a Dios. ¿Por qué? Le creyó a Dios por esta visión que le había dado de su futuro. Y por eso llegó a ser llamado el padre de la fe. Creyó. Moisés, otro ejemplo. Moisés se convirtió en el libertador de Israel y en el legislador del pueblo de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Moisés tenía la visión de Dios para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hubo un momento en la historia de Moisés en donde él veía a Israel en esclavitud en Egipto. Y Dios hablaba a su corazón y le decía, hay un lugar en el futuro en donde mi pueblo no es esclavo. Hay un lugar en el futuro en donde mi pueblo es libre. Y Moisés creía a Dios por esa visión y le decía, Señor, si vas a hacer esto realidad, úsame. Ahora, Moisés tuvo que aprender un par de cosas porque de hecho trató de cumplir con esta visión en sus propias fuerzas y terminó matando a un egipcio y luego la gente de su propia nación se puso en contra de él y tuvieron que pasar muchos años para que Moisés pudiera estar en este lugar donde finalmente Dios hizo esto una realidad. Pero sin embargo, Moisés creyó en esta visión para el pueblo de Dios, de no ser esclavos, sino ser libres. Moisés creyó que debería existir un lugar en donde el pueblo de Dios pudiera buscar libremente a Dios y poder tener y vivir esta relación personal con el Dios de Israel sin tener que estar sujetos al yugo de la esclavitud en Egipto. Otro ejemplo es David, por ejemplo, que es conocido por muchos como el mejor de los reyes de Israel. David se convirtió en el mejor de los reyes de Israel. ¿Por qué? Porque David
tenía la visión de Dios para el reino de Dios. Porque David creía que había un espacio en el que el pueblo de Dios podía ser gobernado por Dios y no por un hombre. Por eso se dice en la Biblia de David que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David era un rey de visión, con la visión que Dios le había dado para el reino de Dios. Otro ejemplo es Nehemías. Nehemías llegó a ser un gran gobernante y restaurador de la ciudad de Jerusalén en sus días. ¿Por qué? Ya lo sabes, porque era un hombre de visión. Déjame contarte este detalle. Antes de que Nehemías llegue a Jerusalén para restaurar la ciudad, el muro de la ciudad, había estado en ese estado, la misma ciudad, por 100 años. La ciudad de Jerusalén había estado sin muro y sin puertas por 100 años. Cuando empieza el libro de Nehemías, se le dice a Nehemías, oye, ¿sabes qué? Eso está pasando en Jerusalén y este es el estado de la ciudad. Nehemías ya sabía eso, porque era la realidad de 100 años antes de que él escuche esta noticia. Él obviamente lo sabía, él era judío. Jerusalén era la ciudad de sus padres. Él ya sabía cuál era el estado de la ciudad de Jerusalén, pero en un instante Dios quebrantó su corazón al poner en él una visión. ¿La visión de qué? De una ciudad cuyos muros no solamente protegían a sus habitantes, sino cuyos muros reflejaban la gloria de Dios. De unas puertas siendo restauradas para que el pueblo de Dios esté seguro, para que el pueblo de Dios pueda vivir en esta comunión donde estaba el templo en la ciudad de Jerusalén, para la honra de Dios de esta ciudad de Jerusalén debía ser restaurada. Y Nehemías le creyó a Dios por esta visión. Hubiera sido muy fácil para que Nehemías simplemente diga, bueno, Señor, han pasado 100 años y pasarán otros 100 años y ya pues. Pero Nehemías se convirtió en un gran gobernante y un gran restaurador de la ciudad de Jerusalén porque le creía a Dios por esta visión para su pueblo, para su ciudad. Bueno, vamos al Nuevo Testamento, el último de nuestros ejemplos esta mañana, y hay muchos más, pero Pablo, por ejemplo. Pablo se convirtió en un autor prolífico y un plantador de iglesias. ¿Por qué? Porque tenía la visión de Dios para el pueblo de Dios. Porque él creía que la iglesia no debería ser conformada solamente por judíos, sino también por todos aquellos, judíos o gentiles, que pusieran su fe en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Él creía, y no porque él creía, sino porque de hecho Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús y luego pasó muchos años estudiando las Escrituras para darse cuenta que en ellas Dios había puesto el plan para lo que sería su iglesia. Y después de más de una década de haber estudiado las Escrituras en soledad, en la oscuridad, él no era todavía un apóstol, no era un plantador de iglesias, no era un autor de las epístolas de la Biblia, era simplemente Pablo recibiendo la visión del Señor. Y dijo, Señor, si esto es lo que está en tu palabra y esto es lo que vas a hacer, úsame. Entonces Pablo se convirtió en un autor y en un plantador de iglesias porque creyó en la visión de Dios para la iglesia de Dios. Y una y otra vez los más grandes líderes de Dios no se convirtieron en grandes líderes porque eran especiales o porque tenían capacidades que otros no tenían. Se convirtieron en grandes líderes simplemente porque se mantuvieron cerca de Dios y creyeron en lo que Él decía acerca de un lugar, de un pueblo, de una persona. Visión. De hecho, la Biblia llega hasta el punto de decir en Proverbios capítulo 29, versículo 18, quiero que veas esto, dice, cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Cuando no hay visión,
el pueblo se desvía. Es lo que dice el libro de Proverbios acerca de la visión. Es tan importante. Y esto se aplica a todas las áreas de la vida, a todas las esferas de la vida. Donde no hay visión, nos desviamos. Entonces, si es tan importante, ¿qué es visión? No solamente es el por qué detrás del qué, sino para definirlo prácticamente, visión es una imagen del futuro deseado, ¿no? La visión es una imagen del futuro deseado, pero no solamente el futuro que deseamos, que queremos, sino el futuro que debería ser. Importante esa aclaración. Porque todos podemos tener una imagen del futuro que queremos, ¿no? Algunos ahí en una hamaca en el Caribe, tomando una piña colada, de vacaciones. Ese es el futuro que yo quiero tener, dicen algunos. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una imagen del futuro deseado, pero del futuro que debería ser. Que debería ser. ¿Conforme a qué? ¿A lo que tú y yo queremos? No. Conforme a lo que Dios ha establecido. Una visión. Es lo que está detrás de las más exitosas y las no tan exitosas empresas y compañías y organizaciones de todo el mundo. Tienen una visión, una razón de existir. Típicamente la visión es una solución a un problema. ¿Por qué? Porque es una imagen del futuro que debería ser. Sin visión, dice el libro de Proverbios, el pueblo se desvía. Se desvía. ¿En qué cosas, en qué ejemplos, en qué áreas? Por ejemplo, el matrimonio. Sin la visión de Dios para el matrimonio, ¿qué sucede? Estadísticamente hablando, el 50% de los matrimonios termina en divorcio. El 50%. ¿Qué quiere decir? Que una de cada 2 personas que se casa termina divorciándose. Una de cada 2 parejas. ¿Y eso qué nos dice? El matrimonio no funciona, entonces desechemos el matrimonio. No, ¿sabes qué dice eso? Que la mayoría de la gente, esta estadística no es tan diferente dentro y fuera de la iglesia. Son centésimas de diferencia entre los matrimonios cristianos y los no cristianos que se divorcian. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la mayoría de personas, o por lo menos la mitad de las personas que se casan, creyentes o no han entendido la visión de Dios para lo que es el matrimonio. Te sorprenderías, o quizás no te sorprenderías, de la cantidad de personas que se casan sin saber qué cosa es el matrimonio ante los ojos de Dios. O mejor dicho, qué debería ser el matrimonio ante los ojos de Dios. Sin visión el pueblo se desvía. Sin visión para la vida, por ejemplo, la vida cristiana, la vida piadosa. Sin visión para la vida piadosa. Muchas personas están allí tratando de vivir y de descubrir para qué están vivos y tratar de entender esto de la vida y estas preguntas existenciales sin visión, sin la visión de Dios. ¿Por qué hay tantas personas deprimidas, sumergidas en un mundo oscuro de depresión? Personas cuya única esperanza parece ser unos medicamentos que tienen que tomar. Y no estoy diciendo que está mal tomar medicamentos, pero lo que estoy diciendo es ¿por qué en las potencias mundiales el índice de suicidios es tan alto? Donde se supone que hay personas que consiguen todas esas cosas que el mundo nos dice que debemos conseguir. ¿Por qué tantos cantantes, actores, millonarios terminan suicidándose? No estoy afirmando conocer todas las circunstancias de las personas en sus situaciones personales, pero lo que sí estoy diciendo es que es alarmante. Cuando parece que el mundo nos dice que estos son los objetivos que debemos tener y estas son las metas que debemos alcanzar, y luego lo contrastamos con personas que lo han alcanzado en esta
mundo y hay una tasa de suicidios increíble en personas que han alcanzado aquellas cosas que el mundo dice que deberías tener para tener una vida satisfecha, debería alarmarnos. Sin visión, el pueblo se desvía. Sin visión para la adoración, por ejemplo, para la vida de la iglesia, sin visión. Hay tantas personas alrededor del mundo tratando de averiguar qué es aquello que pueden hacer para agradar a Dios, y hay tantas cosas que, que a veces es como, ¿es un chiste? ¿Es en serio? ¿Es noticia? ¿Es verdad esto que está sucediendo en esta parte del mundo? Personas en las iglesias que están gritando como animales porque eso es lo que piensan que es la unción del Espíritu de Dios. Y literalmente animales, o sea, como gallinas, lobos, perros haciendo miau, wow, todo eso. ¿Eso es lo que está ocurriendo? ¿Por qué ocurren estas cosas, estos desvíos, estos desenfrenos en la vida de la iglesia? ¿Por qué? Porque no hemos entendido o no hemos recibido, no hemos sido expuestos a la visión de Dios para su iglesia. Sin visión el pueblo se desvía. Pero gracias a Dios, nosotros no tenemos que ir andando a la aventura tratando de averiguar cuál es la visión de Dios. ¿Por qué? Porque esta se encuentra en un lugar muy específico. Si te diste cuenta, este versículo tiene 3 puntos, lo que quiere decir que hay más palabras después de esos 3 puntos. Y quiero que las leas. Cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Dichoso aquel que obedece, ¿qué cosa? La ley. ¿La ley de quién? En el hebreo original, donde dice la ley ahí, dice literalmente Torah, que es la palabra de Dios, es la palabra escrita de Dios. Este versículo conecta la visión con la palabra de Dios. Y lo que quiere decir es que no tenemos que tratar de averiguar cuál es la visión de Dios para nuestra vida. Lo único que tenemos que hacer es conocer la palabra de Dios. Y si lo hacemos, vamos a entender cuál es su corazón para el matrimonio, cuál es su corazón para una vida piadosa, cuál es su corazón para la iglesia. El problema es que a veces nos entretiene más una experiencia, nos entretiene más un chistecito, nos entretiene más una iglesia chévere que el estudio de la palabra de Dios. Pero no creo que no nos pueda emocionar el hecho de saber que cuando nos exponemos a su palabra, nos exponemos a su visión, y si nos exponemos a su visión, entonces podremos vivir de una manera diferente, tener una cosmovisión diferente. Visión. Entonces, como iglesia, ¿cuál es nuestra visión? ¿Para qué estamos aquí? ¿A qué nos atenemos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra razón de ser? Bueno, nuestra visión general, o por lo menos esta que hemos tratado de poner en palabras, en una frase corta, memorable, es esta. Y de repente la has visto por ahí en algún cartel, alguna tarjeta, alguna página web, algún post que hemos tratado de diseñar, porque esta es nuestra visión como iglesia. Nuestra visión en Calvary Lima es ¿existimos para qué? Para que la gente pueda hallar vida y libertad en Jesús. Esa es la razón por la que existimos, esa es la razón por la que estamos aquí. Calvary Lima está aquí, para eso, para que otras personas puedan hallar, ¿qué cosa? Vida y... Otra vez, para que puedan hallar ¿qué? Vida y libertad. ¿En quién? En Jesús. Esa es la razón por la que existe Calvary Lima. Para que otras personas que se encuentran quizá lejos de Dios puedan ser halladas por Él, teniendo como resultado de este encuentro personal vida y libertad en Jesucristo. Esa es nuestra razón de ser. Ahora, tenemos que entender que hay una gran diferencia entre afirmar esto y vivir esto.
hay una gran diferencia entre ponerlo en una gigantografía que sale de Wilson a experimentarlo cuando entras por estas puertas. Hay una diferencia. Ahora, nuestra meta es tratar de hacer que esta diferencia sea mínima o inexistente. Pero esa es nuestra visión. Vida y libertad en Jesús. Ahora, ¿cómo hacemos para reducir esa diferencia entre la realidad y la meta y la visión? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la respuesta es sencilla, es el plan de acción. ¿Cuál es nuestro plan de acción? Porque, ¿sabes? Una visión sin un plan es que un sueño. Es un sueño. Una visión sin un plan es un sueño. ¿Por qué? Porque, pues, no te sirve de mucho tener una visión del futuro deseado, tener una visión del futuro que debería ser, si no sabes cómo alcanzarlo. Y si no estás dispuesto a alcanzarlo, ¿no? Es como Nehemías. Por 100 años estuvieron rotos esos muros. La visión estaba allí. Pero Nehemías dijo, Señor, esta es tu visión, úseme a mí. Quiero ser usado por ti para hacer realidad tu visión. ¿Cuál es el plan, Señor? Y Dios le dio un plan a Nehemías. Entonces, hay una diferencia, pero esa diferencia deberíamos trabajar en ella para que sea mínima o inexistente entre la visión y la realidad. Es como cuando tienes una visión para tu vida, por ejemplo. Tú quieres, no sé, hay unas metas, ¿no? Pero ¿te has dado cuenta cuán rápido nos olvidamos de esas metas a veces? De esos, no sé, esas resoluciones de año nuevo. Ni siquiera ha acabado enero y ya la mayoría de nosotros ha roto con la mitad por lo menos de esas resoluciones de año nuevo. Este año sí voy al gimnasio todos los días. Fuiste 2. Este año sí voy a comer sano, vas a ver. ¿Y qué comiste ayer? Pizza. Y así, cosas así, nos damos cuenta que es muy fácil pues dejar que nuestra visión se nuble. ¿Por qué? Porque una visión sin un plan de acción es un sueño. Es un sueño. Y si este es el sueño, como iglesia, Calvary Lima existe para que otras personas puedan hallar vida y libertad en Jesús. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, he tratado este año de condensarlo en 3 pequeñas palabras que puedes tratar de memorizar, apuntar, escribir por ahí. Lo vamos a poner en nuestras impresiones, tarjetas, página web, todo lo demás en las semanas que siguen. Pero es algo que vamos es nuestro plan de acción. Es lo que vamos a dedicar nuestro esfuerzo este año 2019, como decía. Para alcanzar esa visión hay 3 cosas a las que vamos a dedicar nuestro esfuerzo este año. Ojo, no quiere decir que no hay otras cosas que se pueden hacer. No quiere decir que otras cosas no son importantes. No quiere decir que no hay más. No. Lo que simplemente estoy diciendo es que esas son las cosas en las que vamos a presentar nuestro esfuerzo y atención este año. Porque creo firmemente que si hacemos estas 3 cosas que voy a compartirte consistentemente a lo largo de este año, vamos a ver esa visión una realidad. Y las palabras son estas: conecta, crece y sirve. Conecta, crece y sirve. Y quiero hablarte en el resto de nuestro tiempo acerca de cada una de estas 3, rápidamente. La primera es conecta. Conecta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estamos hablando con esto de conexión? Hay varias cosas que llamamos conexión en la iglesia, pero estamos hablando de 2 aspectos específicos en donde queremos ver conexión. Primero, con Dios, y segundo, con la gente. Primero con Dios y segundo con los demás. ¿Por qué? Porque si vamos a recibir cualquier cosa de parte de Jesús, y le hemos llamado vida y libertad, pero si vamos a recibir cualquier cosa de parte de Jesús, tenemos que estar conectados con Él. Tenemos que estar conectados con Él. ¿Y cómo? Bueno, como iglesia, ¿sí?
No estamos hablando de cosas individuales que tú debes hacer como hijo de Dios, sino hemos hablado las 3 primeras semanas del año acerca de estas prioridades individuales que debemos tener como creyentes, y si lo hacemos vamos a experimentar un avivamiento en nuestra vida espiritual. Hemos hablado de la oración, la adoración, del tesoro, hemos hablado de esas cosas. Pero ahora estamos hablando como iglesia, ¿sí? ¿Cómo conectamos como iglesia con Dios? Bueno, esa es la razón. Nos reunimos los domingos en la mañana. Es la razón por la que nos reunimos los domingos en la mañana. ¿Por qué? Porque en este espacio creemos que estamos pues verdaderamente conectándonos con Dios. No solamente estamos viniendo a un evento dominical, no solamente estamos viniendo a una experiencia, estamos viniendo a encontrarnos con Dios. Como iglesia, ¿sí? Como iglesia. Entonces, quiero contarte qué cosa es lo que puedes esperar ver suceder este año en nuestras reuniones dominicales. Sí, porque hemos dicho al inicio, ¿no? Es a veces intimidante, uno no sabe qué esperar cuando viene un domingo. No sabe qué va a suceder, no sabe cuánto va a durar, voy a estar aquí, a qué hora es el almuerzo, ¿entiendes? Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperar este año de nuestras reuniones dominicales? Básicamente son 3 cosas. Primero, nuestros domingos son una celebración. ¿Por qué? Porque vamos a celebrar quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros. ¿Cuántos sabemos que tenemos más de una razón para celebrar? ¿Para 2 personas nomás? ¿Cuántos sabemos que tenemos una razón para vivir un estilo de vida de celebración? Porque a pesar de que las cosas se vean horrendas por aquí, en mi vida, enfrente, detrás, al costado, sé que Jesús es mi Salvador personal. Y sé que a pesar de que lo que pueda suceder puede ser malo, bueno, triste, difícil, duro, una tragedia, sé que tengo una esperanza que es como un ancla para mi alma. Entonces, claro, puedes emocionarte por eso. Los domingos son una celebración porque se trata no de un evento, se trata de una persona, la persona de Jesús, y Él está vivo. Sí, entonces se trata de una celebración. Los domingos son una celebración. Por eso tenemos esta música y las cosas que hacemos. Y por eso es este ambiente de celebración los domingos en la mañana. ¿Por qué? Porque se trata de quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros. Lo segundo que puedes esperar, sí, puedes aplaudir por eso, claro que sí. Lo segundo que podemos esperar los domingos en la mañana es que nos comprometemos con Dios por medio de su palabra. Nos comprometemos con Dios por medio de su palabra. Ponemos a la palabra de Dios en un lugar de prioridad en nuestras reuniones. Y es por eso que en la mayoría de nuestras reuniones a través del año, lo que hacemos es simplemente estudiar la Biblia. y es desglosar la Biblia, es desmenuzar la palabra de Dios de una forma que podemos entenderla. A mí me parece muy curiosa esta idea de que la Biblia es muy difícil de entender y por eso no la leo, porque no entiendo. Y la cosa es que verdaderamente si la estudiamos, si nos exponemos a ella, es entendible la palabra de Dios y cambia nuestras vidas, y es ahí donde encontramos esta visión de la que estamos hablando esta mañana. Entonces celebramos la persona de Jesús, pero nos comprometemos con Él a través de su palabra, a estudiar su palabra, a leer su palabra, a abrir la Biblia y leerla y estudiarla juntos. Eso es lo que hacemos un domingo por la mañana. Y lo tercero que podemos esperar un domingo en la mañana es simplemente tener una invitación para cualquiera que desea entrar en una relación personal con Jesús. Es algo que puedes esperar este año. Después de cada mensaje, después de cada enseñanza, estudio bíblico, puedes esperar un breve momento en el que voy a hacer una invitación para las personas que desean tomar una decisión por Jesús. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a celebrar y a comprometernos, pero también a invitar, porque no nos quedamos con esta buena noticia para nosotros solos, sino que lo compartimos con los demás. Y por eso uno nunca sabe, nosotros no sabemos las personas que vienen, en dónde están en su caminar con el Señor, si conocen o no a Jesús, y por eso puedes esperar una invitación a una relación personal con Jesucristo. 3 cosas que puedes esperar de nuestras reuniones dominicales. Añadiría una cuarta de repente, puntualidad. Pero esa no era una parte de mis apuntes. Conecta, ¿no? Conecta con Dios. Pero después dijimos conecta con la gente, con las personas también. Hay un elemento en este tema de conexión que tiene
que ver con las personas, tiene que ver con los demás. Tienes que entender, hemos sido creados para conectar con los demás. Hemos sido creados como seres relacionales. Eso quiere decir que hemos sido creados para relacionarnos con los demás. Con Dios principalmente, pero también con los demás. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios en el libro de Génesis. Y no estaba hablando únicamente del matrimonio, yo creo. Hemos sido creados para vivir en comunidad. En comunidad. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, de repente te has dado cuenta, pero este ambiente de domingo por la mañana no es el más propicio para tener relaciones súper profundas. ¿Por qué? Bueno, porque piensa en lo que hacemos los domingos en la mañana, ¿no? Vienes, entras, ¿no? Tomas tu sitio, te sientas, saludas a alguien si te obligan, ¿no? Y luego escuchas y tomas apuntes y luego, qué chévere, y te vas a tu casa. ¿Tú crees que como resultado de esta actividad social vas a tener relaciones profundas con la gente? Inténtalo con cualquier otra persona en el planeta Tierra. Invita a una persona a tu casa y que se siente una silla delante tuyo y mirando hacia el otro lado. Tú le vas a mirar la nuca por 1 hora y media. Y después de unos 2 años más o menos le preguntas, oye, ¿y eres mi mejor amigo? No va a suceder, ¿no? Y a veces nos sorprendemos porque decimos, hay personas que dicen, no me siento en familia cuando vengo a la iglesia. O sea, siento mucho que te sientas así, pero si todo lo que das a esta experiencia es sentarte en esa silla una vez por semana, 1 hora y media, pues no toma mucho para darte cuenta que tus relaciones interpersonales con otras personas en la iglesia no van a ser a lo mejor superficiales. A lo mejor superficiales. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Conectamos con Dios, pero ¿cómo conectamos con los demás? Bueno, como iglesia, hay muchas formas en cómo lo puedes hacer personalmente, pero como iglesia, ¿a qué vamos a dedicar nuestro esfuerzo? Bueno, hemos llamado especialmente a algo muy especial, se llama grupos de de conexión, grupos de conexión. Sé que suena redundante, lo sé. Pero por eso hemos llamado grupos de conexión, porque eso es lo que esperamos ver, eso es lo que esperamos ver suceder en estos grupos, conexión. ¿Qué es un grupo de conexión si no sabes, si no estás involucrado en uno? Básicamente es cuando un grupo pequeño de personas se reúnen en la casa de alguien para tener un tiempo de oración, de compartir juntos, de reírse juntos, de comer algo y de hablar acerca del Señor, hablar acerca de Dios y de su palabra. Eso es un grupo de conexión. Se reúnen semanalmente, cada 2 semanas, no sé, como el horario que hayan establecido. Afuera de las 4 paredes que reúnen la iglesia los domingos. En un espacio donde no estás sentado mirándole la nuca a la persona que está delante tuyo, sino que estás en un ambiente, en una casa, y de pronto llegas a la iglesia y no es como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, sí, tú, bien, chao. Sino es, oye, ¿qué tal? Oye, ¿cómo te fue? ¿Y tus hijos cómo están? Y dice el examen de acá, sí, no, y ¿cómo te fue? Y, me acuerdo, y el cuadro, sí. Y tienes un montón de cosas que puedes compartir con estas personas con las que has estado conociéndote, conectándote. Ahora, el indicador para mí de que los grupos de conexión son exitosos no es que tengas un montón de cosas para conversar, honestamente. El indicador para mí de que los grupos de conexión funcionan es Es cuando tienes personas en tu vida que están ahí para ti en tus mejores y en tus peores momentos. No puedo contarte lo bendecido que me siento al escuchar de varios de ustedes, cuando me cuentan, me dicen, sabes, pastor, estaba pasando hace unos meses por un tema muy difícil y de repente tú no lo sabías, pero yo tampoco no te lo conté, pero fue esto y pasó el otro, pero sabes que estoy ya del otro lado de este problema y ahora puedo darme cuenta que las personas que estuvieron allí para mí fueron las personas de mi grupo de conexión. No puedo contarte, no puedo terminar de enfatizar la importancia de tener personas creyentes, hermanos en la fe en tu vida, que pueden estar allí para tus mejores y tus peores momentos. Eso no sucede un domingo en la mañana, no sucede. Un grupo de conexión.
No esperes a estar en un momento difícil, porque, ojo, todos vamos a pasar por momentos difíciles, pero espero que hayas sido lo suficientemente sabio como para conducir tu vida de tal manera que cuando esos momentos lleguen, vas a tener personas que han estado en tu vida, que te conocen, que pueden estar allí para ti en esos momentos. Y no sea que cuando te encuentres ahogándote, no sepas a quién voltear. No quisiera que te pase eso. Conecta con las personas, grupos de conexión. Empiezan muy pronto, terminando el mes de febrero. Y vamos a hacer todo un tiempo de información para los grupos de conexión, para que puedas entrar en uno, para que puedas empezar uno de repente, para que puedas prestar tu casa para que se reúnan ahí y todo lo demás. Grupos de conexión. Conecta. La segunda palabra es crece. Crece. ¿Qué cosa es? ¿De qué se trata? Crecer. Bueno, crecimiento es el corazón de todo padre para sus hijos, ¿verdad? Si tú tienes hijos aquí, tu corazón para ellos es que ellos puedan, ¿qué cosa? Crecer. Mientras que nos duele como padres ver a nuestros hijos crecer, porque quisiéramos que se quedan en la edad en la que están en este momento, o pudiéramos retroceder de repente unos años. Nos duele un poco verlos crecer, pero si estamos siendo responsables y si estamos cumpliendo con esta tarea que Dios nos ha dado como padres, nuestro corazón es ver a nuestros hijos crecer. A pesar de que nos gustaría que el tiempo se detenga para poder disfrutar de las temporadas que nuestros hijos pasan, que se van y no vuelven, a pesar de que es un poco nostálgica la cosa, no creo que hay ninguno de nosotros que somos padres que podamos decir, honestamente quisiera que mi hijo se quede así. Que tenga 30 años y siga así sin dientes. O sea, no hay ninguno de nosotros que pueda afirmar eso verdaderamente. Todos deseamos ver a nuestros hijos crecer, a pesar de que es difícil. ¿Por qué? Porque es innato, es intrínseco. ¿Y por qué es tan casi intuitivo este deseo? ¿Por qué? Porque vino del corazón de Dios. Porque el crecimiento es el corazón de nuestro Padre Celestial para nosotros que somos sus hijos. Y la cosa es que hay muchas personas de repente tienen 30 años, no sé, décadas, años caminando con el Señor y de pronto andan sin dientes. No digo literalmente, pero ¿me entiendes? Personas que han pasado muchos años caminando con el Señor y sin embargo dicen, wow, yo quisiera, no sé, yo pienso que ya debería estar en otras cosas y debería crecer más espiritual. Y de repente te sientes estancado, seco, sin fruto. Escucha, el corazón del Padre es que sus hijos crezcan, que tú crezcas. Que tú crezcas. Lo hermoso acerca del crecimiento espiritual es que no está ligado a la edad. Me encanta. Porque escúchame, no porque tú haces algo por años, quiere decir que lo haces bien, ¿no? O sea, la consistencia no es igual a la eficiencia, ¿no? Cuando haces algo por mucho tiempo, qué chévere que lo hagas por mucho tiempo, pero no quiere decir que lo estés haciendo bien, solamente porque lo estás haciendo por mucho tiempo. Espiritualmente es así. Entonces hay personas que no tienen mucho tiempo caminando con el Señor, pero de pronto crecen rápidamente. Y hay otras personas que tienen años caminando con el Señor y no crecen y están estancados. Ahora, ¿hay un factor de tiempo? Claro que sí, porque obviamente el fruto no crece de la noche a la mañana. Pero, ¿cuánto creces espiritualmente? Pues tiene mucho que ver con ese proceso y esa conexión con Dios y con los demás. Crecer. Si el corazón de Dios para nosotros es que crezcamos y maduremos espiritualmente, ¿cómo lo haremos? Como iglesia, ¿qué haremos para ver crecimiento en nuestra vida? Bueno, hay 3 cosas también. Lo primero
Y todo va a girar en torno a la palabra de Dios, pero lo primero es que aparte de los domingos, a veces los domingos quedan un poco cortos para algunas personas. No es como, ya se terminó. Algunos otros dicen, ya se tiene que haber terminado hace como media hora. Entonces, pero la cosa es que los domingos es un tiempo chévere, pero a veces necesitamos un poco más, un estudio aparte. Y por eso tenemos estudios de mitad de semana, los días miércoles. Los días miércoles tenemos estudios de mitad de semana a las 7:30. Y lo que estamos haciendo los miércoles y lo que vamos a hacer este año 2019 es simplemente ir a través de la Biblia. Estudiar la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo, libro por libro. Si nos toma 20 años, que nos tome 20 años. Simplemente estamos yendo a través de la Biblia. No tenemos un plan, no tenemos otro objetivo, otra visión más que esa. Ir a través de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando vamos a través de la Biblia somos expuestos a la visión de Dios para nuestra vida y podemos conectarnos con Él y podemos crecer como resultado de esta conexión. Estudios de mitad de semana. Luego, lo otro que tenemos también este año es que, gracias a Dios, hemos podido empezar la temporada pasada, en 2018, lo que hemos llamado el IBCL, el Instituto Bíblico de Calvary Lima. Nuestra iglesia por muchos años siempre ha estado ligada al estudio académico de la palabra de Dios. Y no académico con el sentido de tener un diploma o algo así, pero académico en el sentido en el que nos consideramos alumnos de la palabra de Dios. Entonces, a partir del mes de marzo de este año, y por 2 semestres, y la idea es continuar esto, poder tener los sábados un programa de Instituto Bíblico. Muchos de los que servimos aquí en Calvary Lima somos graduados del Instituto Bíblico de Calvary Chapel. Y yo entiendo que la mayoría de nosotros no va a poder dedicarle 1 año, 2 años a un estudio intensivo de la palabra de Dios, porque obviamente sé que tenemos vidas, ¿no? Tenemos vidas, tenemos trabajos, tenemos familias, pero eso no quiere decir que no puedes ser un alumno de la palabra de Dios. Y con eso en mente hemos diseñado este programa para los sábados en la mañana, donde estamos teniendo 3 clases por semestre, 2 semestres al año, 3 años para culminar tu tiempo de estudios en el IBCL. Estudios de la Biblia. ¿Qué estudiamos en el IBCL? Libro por libro, la Biblia. Y algunos otros temas especiales, como historia de la iglesia, apologética, profecía, un montón de cosas chéveres. Entonces, Instituto Bíblico Calvary Lima. Y lo tercero en esta viñeta de crecer es eventos específicos que vamos a hacer este año, Dios mediante. Eventos específicos para ver crecimiento en áreas específicas en nuestra iglesia. Por ejemplo, vamos a hacer una conferencia de jóvenes. Estamos haciendo los campamentos de jóvenes ahora también, de niños. Queremos hacer una conferencia de hombres en mayo. ¿Cuántos están emocionados por tener una conferencia de hombres para hombres en el mes de mayo? 3 personas, gracias. Entonces vamos a tener una conferencia de mujeres. ¿Cuántas mujeres están emocionadas por una? Ok. Hombres, qué vergüenza, francamente. Pero vamos, eventos específicos donde podemos ver crecimiento en áreas específicas en la vida de la iglesia. ¿Sí? Conferencia de hombres, de mujeres, de jóvenes, retiros para matrimonios. ¿Sí? Queremos orar por esos eventos específicos. Y la tercera y final de esta mañana en términos de nuestra visión y el plan de acción, crecer, conectar, dijimos, y la tercera es servir. Servir. Es simple, ser parte del equipo, ser parte de lo que Dios está haciendo en tu iglesia. Sirve. Tienes que entender, si tú eres un hijo de Dios y estás plantado en esta casa, tú tienes un lugar donde Dios espera que sirvas. Tienes una tarea, tienes un trabajo, tienes una parte en este cuerpo. Y yo estoy muy agradecido por las más o menos 80 personas que tenemos en las rotaciones de los servicios dominicales, del voluntariado, de los voluntarios que sirven los domingos en las mañanas. Estoy súper agradecido porque alguien dijo una vez que la iglesia no se construye sobre el talento de algunos pocos, sino sobre el sacrificio de muchos. Y verdaderamente toma muchas personas para hacer una experiencia como esta realidad. Pero estoy muy agradecido por cada persona de estos 80 que están semana tras semana viniendo a servir al Señor. O tú dices 80, entonces no me necesitan a mí. No, te sorprendería saber lo mucho que se necesitan más personas. Te sorprendería saberlo.
Involúcrate, sé parte. La semana pasada hablamos acerca de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestro tesoro, de cómo Dios quiere emplear eso para su gloria y el beneficio de su pueblo. Entonces, ahora que entendemos el por qué, ahora nuestro servicio puede ser distinto. ¿Por qué? Porque entendemos que si vamos a limpiar un baño, repartir un volante, poner un papel ahí en el asiento y venir, tocar un instrumento, predicar y hacer y orar y todo lo demás, lo hacemos ¿por qué? Porque esa es nuestra visión. ¿Cuál es nuestra visión? Existimos para que la gente pueda hallar ¿qué cosa? Vida y libertad en Jesús. ¿Y cómo lo vamos a hacer este año? 3 palabras: conecta, crece y sirve. Sirve, sé parte. ¿Cómo puedes ser parte? ¿Cómo puedes empezar a servir? Rápido, fácil. Sales por esas puertas y pones tus datos ahí en la mesa que está ahí. Ese es el primer paso. Segundo paso, ven esta noche. Tenemos una reunión de equipo a las 5:30. Ven, si pusiste tus datos ahí o si no tienes tiempo de repente, igual ven. Ven esta noche a las 5:30, una reunión de equipo donde vamos a hablar de todas las cositas que van a estar pasando las próximas semanas para el nuevo local. Pero de verdad, es importante que sirvas al Señor en la iglesia local. Oh, sí, yo sirvo al Señor cuando estoy en mi casa con mis hijos. Sí, también es un servicio válido, por supuesto que sí. Pero eso no quiere decir que no tienes un lugar en el cuerpo, en la casa, que también es valioso. Sirve al Señor, sé parte del equipo que sirve. Este año me gustaría ver esa cifra de personas que asisten y sirven. Actualmente es casi una tercera parte de las personas que asisten a nuestra iglesia que está sirviendo los domingos. Y sería increíble qué cosas podría de repente hacer el Señor con más personas que se involucran, entienden y se comprometen con esta visión que Dios nos ha dado para su iglesia. Esta de hecho es la razón por la que tenemos algo que llamamos la clase ADN. ¿Has escuchado, no? Clase ADN, clase ADN, clase ADN. ¿Qué cosa es clase ADN? Simplemente nuestro esfuerzo porque conozcas la visión de la casa. Que conozcas qué es lo que Dios nos ha dado y cómo hemos llegado acá y cómo puedes ser parte de. Eso es lo que es clase ADN. Entonces, donde sea que estás, toma un paso en la dirección correcta. Conecta, crece, sirve. Creo que otra vez, si hacemos estas cosas consistentemente a través de este año, vamos a ver nuestra visión una realidad. ¿Estás de acuerdo?